Todos los niños van a ir saliendo despacito a sus clases. Ellos también tienen su enseñanza. Y hermanos, hoy nosotros vamos a meditar. Nos salimos un poquito de nuestro plan de prédicas, que estábamos en Segunda de Reyes. Pero nos vamos a salir un poco porque en este mes nosotros tenemos la asamblea, la segunda asamblea en este año. Y en este año, mis queridos hermanos, tenemos que reelegir o mirar a los nuevos diáconos para la iglesia. Entonces es la última semana de este mes de julio, en el cual vamos a tener que escoger y que el Señor nos dé mucha sabiduría, mucho entendimiento para los nuevos diáconos que podrán estar frente a la iglesia. Y por eso ese motivo vamos en esta mañana a meditar en Primera de Timoteo, como acabó de leer nuestra hermana Nuria, en Primera de Timoteo capítulo 3, desde el versículo 8, nos vamos a extender ahora hasta el 10 y una parte del 12 vamos a mirar, y la semana que viene vamos a proseguir mirando acerca del diaconado. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a cada uno de ustedes y también a todos los que están a través de las redes sociales. Bienvenido. También mandamos un saludo especial a nuestra hermana Nancy Pacheco, que seguramente ella está ahí escuchando o va a escuchar con su familia. Ella está en Ecuador. Que el Señor le bendiga. Y también a nuestro hermano Anastasio. Que el Señor le bendiga, le cuide y le guarde. Bueno, mis queridos hermanos, mire, dice que había un hombre que fue con su esposa y les llevó a cenar. Y ellos entraron ahí a un restaurante. Era un restaurante bastante conocido. Y cuando ellos llegaron, lógicamente era un restaurante caro, ellos asimilaron que cuando ellos lleguen lo que van a hacer es abrirles la puerta. Pero sin embargo, cuando ellos llegaron, pues nadie les abrió la puerta. Entonces ellos entraron. Y luego que entraron, miraron ahí a un mesero. Y el mesero les preguntó y les dijo, ¿cuántos son? Y bueno, y él un poco sorprendido le dice, bueno, somos dos. Le dice, mire, si son dos, vaya para atrás, al último, ahí hay una mesa para dos. Entonces ellos estaban un poco sorprendidos con lo que le estaba diciendo, pero sin embargo, bueno, pues ellos se miraron el uno al otro. A veces no, nos ha pasado a nosotros, mira el uno al otro y dice, bueno, vamos. Digo, ¿dónde entramos? Pero ya que estamos aquí, vamos. Ellos van, se sientan, y cuando se sientan, pues viene y les dice, miren, aquí está la carta. Puedan coger todo lo que ustedes quieran, pues lo piden. Y claro, y cuando miren la carta, miraban unos platos que ellos no conocían. Y claro, y ahora ellos dicen, pero si con todo esto lo que no conocemos, si nosotros le decimos que nos explique aquí, este mesero nos pega porque no nos tiene nada de paciencia. Y bueno, y fue así. Ellos le preguntaron acerca de una comida. Yo le digo, miren, pero ¿cómo es que no pueden conocer? Si ustedes ya vinieron a este restaurante, ustedes tenían que haberse anticipado, haber visto qué es lo que nosotros tenemos, y aquí lo que nosotros estamos solo para coger y pues servirles. Bueno, al fin y al cabo ellos acabaron de cenar, y después que ellos acaban de cenar, se miran el uno al otro y dicen, oye, déjame decirte algo, yo voy a decir algo. Dice, mira, la comida estaba muy, muy rica, estaba deliciosa la comida, pero ¿sabes qué? La atención era pésima. Y el esposo le dice, pero tú volverías otra vez aquí. Y la mujer le dice, en la realidad yo no volvería, pero no por la comida, porque la comida era muy buena. Pero sin embargo, la atención era bastante pésima. Mis queridos hermanos, el tema en esta mañana del mensaje es: el servicio es un brote del amor. No es bote, es un brote del amor. El servicio es un brote del amor. O el diaconado es un brote del amor. Oye, oremos. Amado Padre Celestial, amado Jesús, queremos poner en tus manos, Padre Celestial, este tiempo. Que tú seas, Señor Jesús, bendiciendo.
Que tu palabra nos ayude a entender, Señor, acerca del término diaconado. Que tú nos des mucha sabiduría, mucho entendimiento y podamos salir hoy muy contentos recibiendo de tu palabra. Y ayúdame a poder transmitir tu palabra. Te lo pido de favor en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos a nosotros también algunas veces nos ha pasado eso, no? Que cuando entramos a un restaurante y a veces no somos bien atendidos. Yo no sé de pronto si a alguien le pasó. Pero sin embargo, yo quería contarle también, ¿sabe? Que tenía yo una experiencia muy bonita allí en Ecuador. En Ecuador tenía una señora que vendía las salchipapas, las patatas fritas aquí en España, patatas fritas. Pero ¿sabe que esa señora tenía una atención hermosa? Usted cuando estaba pasando y le veía a alguien triste, le decía: ¡hey! No estés de triste, venga para acá, venga, yo les tengo unas patatas deliciosas, están ricas estas patatas. Y el Señor le miraba y dice: oiga, cambie de cara, y si nadie le ha abrazado, venga, yo le abrazo. Hasta le abrazaba. Le decía: mi cariño, yo le quiero, yo le aprecio, oiga, vaya aquí, cómase las salchipapas y verá que usted va a ir contento. Oiga, y solo cuando usted le escuchaba a la señora, sus pasos iban para allá para escuchar. Y lo peor, que cogía ahí las salchipapas, cogía las patatas fritas y comía ahí para seguir escuchando lo que decía. Era una atención brillante de lo que daba aquella señora. Y ahí son en Ecuador se conoce como los agachaditos, ¿no? Y pues tenía muchísimas personas comiendo allí. Pero muchas veces también hay de la otra manera, donde su actitud no son nada buenas. Y queridos hermanos, hoy nosotros vamos a contestar 3 preguntas. La primera pregunta es: ¿qué significa diácono? La segunda pregunta es: ¿por qué se tuvo que escoger a los diáconos? Y la tercera pregunta que vamos a contestar es: ¿cuáles son los requisitos para los diáconos dentro de la iglesia? 3 preguntas que vamos a responder en esta mañana. Saca ahí su cuadernito, apunte para que después usted pueda repasar en casa. Entonces, primer punto: ¿qué significa diácono? ¿Qué significa diácono? Diácono significa servidor. Eso es lo que significa diácono. Diácono significa servidor. Hermanos, nosotros en el griego, nosotros podemos encontrar a diácono como un sustantivo o podemos mirarle como un verbo. Mire, cuando lo miramos en el griego, es diácono, significa siervo, ministro o diácono. En el griego, diaconeo, el verbo es servir o ministrar. Y si no, también lo encontramos como servicio o ministerio, que es diaconía. De esa manera es como nosotros vamos a encontrar dentro del Nuevo Testamento la palabra de diácono, como siervo, como ministro, o como servir, o como ministrar. Entonces nosotros en esta mañana primero vamos a ver el significado que se daba acerca del diaconado, acerca del servicio, especialmente en el significado cultural. Miren lo que dice en Juan capítulo 2, versículo 5. Dice: su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Esto está hablando cuando Jesús estaba yendo a las bodas de Canaán, cuando faltó el vino. Entonces aquí utiliza la palabra diáconos. Diáconos, servían. ¿Quiénes eran las personas? Los que servían. Miramos nosotros en Juan 2:9, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin haber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes. Otra vez, diáconos. Entonces, ¿quién eran los diáconos? En ese aspecto, en el campo cultural, eran los que servían, los que atendían a las mesas. En Juan 12:2 también dice: y le hicieron allí una cena, Marta que servía, y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces, mis queridos hermanos, el significado cultural es de servidor, y no más aún. Solo significaba un simple mesero o un criado. Eso era la palabra utilizada culturalmente. Pero sin embargo, nosotros vamos a ver el segundo significado. El segundo significado va a ser aplicado dentro ya del Nuevo Testamento.
Y miremos de qué manera. Para eso lo que va a hacer, y esto me encanta Dios, porque Dios coge la cultura y esa terminología de la cultura la va a poner dentro del Nuevo Testamento. Y miremos de qué manera va. Si nosotros vemos en Efesios 4, versículo 12, dice, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Aquí está utilizando la palabra diaconía acerca del ministerio. Pero ¿para qué dice? A fin de perfeccionar. ¿A quién? A los santos. ¿Quiénes son los santos? Los santos son todos aquellos que han recibido a Cristo en su corazón. Santo es apartado para un propósito, apartado para servirle al Señor. Entonces lo que dice aquí, dice, para perfeccionar a los santos, ¿a qué? ¿A qué sirvan? El objetivo y el propósito de la iglesia, ¿cuál es? El propósito de la iglesia es coger a todos los santos y perfeccionarlos. ¿Para qué? Sirvan. Para que ellos puedan servir. ¿Y para qué sirve eso? Para la edificación del cuerpo de Cristo. El servicio no es para que yo me gloríe. El servicio es para la edificación ¿de quién? Del cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Todos los que hemos creído en el Señor somos parte del cuerpo de Cristo. Por el otro lado, en Marcos 10:43 dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, vuestro diaconeo, servidor. Aquí estaban su mujer, la madre de sus dos hijos cuando llegó a Jesucristo y le dijo, Señor, yo quisiera que mi hijo esté uno a la derecha y el otro esté a la izquierda. Y él le dijo, bueno, pero ¿qué tiene que hacer? Servir, ser un diácono. Entonces nosotros vamos a mirar ahora y se pone tan hermoso cuando miramos en Primera de Pedro 4:10 que dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia que de Dios. Lo que está diciendo, miren, todos, el Señor les dio a todos, ¿qué? Dones. ¿Y para qué les dio los dones? Para que lo ministren, para que puedan servir. Pero ¿servir a quién? ¿A quién yo tengo que servir? Es la pregunta. Mis queridos hermanos, cuando nosotros miramos dentro del Nuevo Testamento, está hablando sobre el servicio, pero no enfocando a alguien principal, sino enfocando a todos los santos que había que enseñarles a servir, a ser diáconos, ser servidores. Ahora, mis hermanos, cuando nosotros vemos y nos está diciendo que ministre, ¿quiénes? Sus dones. Lo que el Señor le ha dado, usted tiene que ministrar. Pero ministrar ¿a quién? Servir ¿a quién? Yo empecé contando una historia de aquel hombre que entró y miró al mesero. Y el mesero, ¿cuál es la función del mesero? La función del mesero es servir. Esa es la función del mesero, servir. Vale, entonces contextualicemos un poco. Mis queridos hermanos, ¿cuál es el restaurante? El restaurante es la iglesia. ¿Y quiénes son los meseros? Somos todos los santos, todos los escogidos. Somos los meseros que tenemos que servirnos ¿a quién? El uno del otro. ¿Quiénes son los consumidores? Los consumidores son todos aquellos que no han conocido del Señor cuando vienen a la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Servirles y enseñarles después a que puedan ellos servir, que conozcan a Cristo y también puedan servir. No es que ellos nos sirven, sino que nosotros tenemos que servir. ¿De qué manera nosotros estamos sirviendo cuando vienen las personas que no conocen a Cristo? ¿Quieren nuevamente volver o ya no quieren venir más? Cuando viene una persona nueva, ¿de qué manera lo sirves? ¿Le das un abrazo, le das una bienvenida o solo le quedas viendo? O incluso ni le saludamos. Entonces, ahora nosotros podemos mirar dentro del contexto del Nuevo Testamento, miramos que todos somos llamados a servir. Todos somos
diáconos. Todos somos diáconos. Pero sin embargo, el tercer significado, dentro de la iglesia primitiva, va a haber algo especial que sube sobre la palabra diácono. Y miremos en Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y los diáconos. Entonces aquí miramos que empieza a cambiar el sentido de siervo y empieza a darle un título. Un título. Miramos en Filipenses 1, primero dice los santos, después habla sobre los obispos, que son los pastores, y los diáconos. Y ya habla acerca de un título. En primera de Timoteo 3:8 dice, los diáconos asimismo deben ser honestos. Y en el versículo 12 dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer. No voy a explicar todavía eso, solo estoy queriendo dar el concepto que ya lo miramos a un diaconado como un título dentro de la iglesia. Pero ahora entonces la pregunta es, ¿el diaconado es un oficio o es un trabajo? ¿Qué es el diaconado? ¿En realidad es un oficio o es un trabajo? La respuesta es que el diaconado es las dos cosas. ¿Por qué un trabajo? Porque un trabajo, para que sea un trabajo, necesita un esfuerzo, sea psicológico o sea físico, necesita un esfuerzo. Y lógicamente, el servidor necesita un esfuerzo. Cuando usted viene a la iglesia y está media sucia, ¿qué tiene que coger? Un cepillo y necesita esfuerzo. Necesitamos limpiar los baños, necesitamos esfuerzo. Necesitamos aprender de la palabra de Dios, necesitamos mover nuestro cerebro y aprendernos. Entonces es un trabajo, pero también llega a ser el diaconado un oficio. ¿Por qué un oficio? Porque un oficio, para que sea, necesita requisitos y requisitos para poder entrar. Y aquí a nosotros nos va a presentar el apóstol Pablo aquellos requisitos que debe tener también un diácono, ya mirándolo como un título. Todos hemos visto en el contexto cultural, donde ¿quién eran los diáconos? Los que se encargaban a servir a las mesas. Hemos visto en el Nuevo Testamento, hace referencia a todos los que santos, a los escogidos, son diáconos para servirnos el uno al otro. Y podemos mirar aquí un título y dice, mire, ahora voy a dar un poco más de importancia, digamos, un poco más de grado acerca de las personas, de los diáconos, los que van a estar en una junta directiva. Pero bueno, aquí otra pregunta, vamos a pasar a la segunda pregunta. ¿Por qué se tuvo que escoger diáconos? Primero, ¿sabe por qué se tuvo que escoger diáconos? Porque era necesario mantener un orden dentro de la iglesia. Los diáconos eran para mantener un orden dentro de la iglesia, no para producir desorden dentro de la iglesia. Un diácono está especialmente para mantener la calma, para poder atender, y vamos a mirar a qué necesidades. Si nosotros nos vamos a Hechos capítulo 6, en el versículo 1 dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Por qué era necesario tener diáconos? Primero, porque habían crecido en número. Los discípulos, eran muchos discípulos los que ya estaban dentro de la iglesia. Segundo, porque empezó la murmuración. ¿Y cuál era la murmuración? La murmuración venía de los griegos contra los hebreos. ¿Qué decían? Miren, las viudas de ellos están desatendidas, los hijos están quedándose en casa y ellos están solo dedicándose a predicar. Miren, los enfermos no son visitados. Entonces, ¿qué es lo que tiene que decir? Vale, nosotros tenemos que buscar unos diáconos. ¿Para qué? Para que puedan atender aquellas necesidades, para que los diáconos puedan atender a las viudas, para que puedan visitar a los enfermos, para que puedan mirar los problemas que de pronto está pasando dentro de la iglesia. Para eso era el trabajo de los diáconos.
3. Y esto me encanta. Mire lo que dice en Hechos 6:2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir ¿a quién? A las mesas. Eso es lo que hacían los diáconos. Los diáconos eran unos servidores que servían a la mesa. Pero sin embargo, ¿por qué es necesario tener diáconos? Porque no era justo que el apóstol Pablo, que los discípulos se pongan a servir en las mesas y dejen de predicar la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, ustedes no deben permitir que el pastor esté preocupado en la iglesia, el pastor esté barriendo la iglesia, porque ese no es el trabajo exclusivo del pastor, que lo hace y sí lo hace con amor, pero ese es el trabajo ¿de quién? De los diáconos. ¿Cuál es el trabajo del pastor? El trabajo del pastor es preparar la prédica, predicar el evangelio, preparar talleres, alimentarles, ¿qué? Espiritualmente. Pero sin embargo, hoy en día los papeles han cambiado. Los diáconos están por encima del pastor y el pastor está por debajo, incluso hasta por debajo de la iglesia. Él es el pastor, es el que tiene que hacer todo. Que mire, hay que poner un clavo, que vaya y diga al pastor. Mis queridos hermanos, y eso ha trastornado ahora mismo dentro de la iglesia. Hoy dentro de la iglesia, si la junta directiva no da una opinión, el diácono no puede hacer. No, estás equivocado. ¿Cuál es la función del diácono? La función del diácono es servir ¿a qué? A las mesas, atender las necesidades ¿de quién? De los hermanos. Ahora cuando nosotros miramos y empieza a quitar eso, entonces el diácono empieza como que a subirse un poquito más. Y después vamos a mirar especialmente los requisitos, lo que son de los diáconos. 4. ¿Por qué tenían que escoger los diáconos? Por las falsas enseñanzas. En 1 de Timoteo 1:3 dice: como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente ¿qué? Doctrina. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Miramos en el contexto en 1 de Timoteo. Pablo tiene que ir llevando a Timoteo porque allí en Efeso había empezado a influir en la iglesia las falsas doctrinas. Los maestros estaban empezando a enseñar cosas que no tienen que ver con el Señor. Estaban queriendo que practiquen la circuncisión, estaban queriendo que se mantengan en una ley. Y por eso es que Pablo va a decir: mira, tienes que corregir, y va a corregir a 2 personas, que es a Himeneo y a Alejandro, en 1 de Timoteo 1:19. ¿Por qué era necesario entonces los diáconos? ¿Por qué? Porque estaba mirando que en ese contexto el liderazgo estaba distorsionado, estaba torcido, y por eso es que Pablo va a decir: mira, te voy a tener que mandar una carta para que tú puedas volverles a leer y decirles de qué manera tienen que ser ¿quiénes? Los líderes, que tienen que estar al frente de la iglesia. Y aquí Pablo va a decir, y vamos a irnos al versículo 1 de Timoteo 3, versículo 10. Y dice: y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Le dice: mira, es necesario que haya diáconos, pero ahora ellos tienen que ser sometidos a prueba primero. No, mis queridos hermanos, no es que el diácono entra al diaconado y ahí va a ser probado. No. El diácono es probado antes de entrar a servir. Allí tiene que ser probado. ¿Y quién es el que tiene que probar? Lógicamente, el pastor. ¿Acompañado de quién? Acompañado de los diáconos que en ese tiempo estén llevando en la junta directiva. Pero sin embargo, yo sé que de pronto usted dirá: pero eso no está bien. Nosotros queremos elegir a alguien, nosotros queremos decir a alguien. Hermanos queridos, aquí la palabra del Señor dice que sean sometidos a prueba ¿qué? Primero. Tienen que ser sometidos a prueba primero. Y eso voy a hacer una ilustración. Pensemos que tenemos una empresa. Tú eres el dueño de la empresa.
¿vale? Tú eres el dueño de la empresa y tu empresa creció, ¿vale? Y sin embargo, tú tienes que buscar un gerente para que le pongas el frente de la iglesia. ¿Qué requisitos tú pondrías si tú buscas a un gerente? ¿Qué es lo que primero harías? Lo primero lo que harías es anunciarlo, ¿no es cierto?, que necesitas un gerente. Pero cuando ya miran el anuncio, ¿qué hacen las personas? Llevan su currículo. Y por medio de su currículo, el dueño de la empresa lo que hace es mirar. ¿Cuánta experiencia tiene? ¿Dónde ha trabajado? ¿Cuánto tiempo ha durado? Porque de pronto pone ahí, estaba en 20 empresas. ¿Pero qué tiempo duró en cada empresa? ¿Por qué se salió de la empresa? No, 2 días, 3 días, un mes, 2. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Después de eso vas a llamar para ver, para confirmar en realidad si lo que está escrito en ese currículo es verdad. Y después de pasar todos esos filtros, entonces tú lo dirás, este hombre está preparado para que pueda dirigir, ¿qué? Mi empresa. Pero sin embargo, mis queridos hermanos, la iglesia es más aún que de la empresa, porque en la iglesia estás dirigiendo cosas no terrenales, sino cosas celestiales. En la iglesia estás mirando un futuro, ¿para quién? Para tu generación. Entonces, tiene que estar liderada por buenos líderes. Primero tienen que ser probados. Cuando dice probados, dice que tienen que ser evaluados. Pero ¿quiénes son los que tienen que ser evaluados? Por ejemplo, alguien va a decir, hoy a mí ya me están evaluando, ya me han evaluado. Alégrate, ¿sabes por qué? Porque nosotros evaluamos al que es hijo de Dios. Porque al santo, al escogido. Y si en realidad miramos las características, entonces nosotros decimos, hermano, venga, participe. Nosotros estamos dando hoy evaluando, pero después la iglesia es la que va a elegir de un cierto de números que presentemos ante toda la asamblea. Cuando usted mire esto y cuando a usted le miren y le vean y le digan que queremos que nos hemos visto que está en su corazón, usted salte de alegría, diga gracias Señor, porque están mirando a Cristo en mi vida exterior y seguramente también tú estás muy bien en tu vida interior. Y si no te dicen nada, entonces dice, Señor, algo está, pero esto me hace animarme porque me da oportunidad. Yo tengo que seguir. Pero ¿quién es el diácono? Cuando la iglesia tiene que buscar a un diácono, ¿a quién va a ver? Al que quiere servir. No va a mirar al que viene, se llega, se sienta en la iglesia, coge y se sale. Ve tirado una basura por ahí. Es que está una sola, tiremos otra. Y pasa. No, porque es que el diaconado es servicio. Al diaconado va a entrar la persona que esté queriendo servir, queriendo mirar, queriendo estar atento. ¿Y qué más hago? ¿Y qué más hago? Está queriendo entrar a los negocios ¿de quién? A los negocios de un Padre celestial. Y dice, y como resultado debe ser irreprensible. Irreprensible es una persona que no merece amonestación. O sea, una persona que no hay que estar diciendo, oye, cambia, oye, mira, oye. No. Ese es ahora usted dirá, entonces ahora no hay diáconos entonces. Sí hay diáconos, sí hay. Y bueno, y vamos ahora sí entonces a contestar a la tercera pregunta. La tercera pregunta es, ¿cuáles son entonces los requisitos para ser diácono de la iglesia? ¿Bajo qué punto empiezan a ser probados los diáconos? Bajo 2 puntos. Primero sobre los requisitos espirituales y sobre los requisitos morales. 2 puntos. Y nosotros podemos mirar 3 requisitos espirituales. En Hechos capítulo 6, versículo 3 dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros. Me detengo. ¿De dónde? De entre vosotros. Si ya viene el pastor y quiere traer un diácono de otra iglesia, mire, él está y él quiere venir a la iglesia, pero como diácono, entonces démosle No. La palabra de Dios que dice, de entre vosotros, que han aceptado al Señor, que son bautizados, que honran, que aman, ¿a quién? A Cristo. De entre vosotros, no de lo exterior, del grupo. Y después dice,
a 7 varones que den buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. A ellos hay que entregar, ¿qué? El diaconado. Primero, ¿cuál es el primer requisito que tienen que tener en la vida espiritual? Tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Pero mis queridos hermanos, por eso es que decía, de entre vosotros. No puedo escoger a una persona que esté fuera, sino que esté dentro de cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque para que pueda estar lleno del Espíritu Santo, primero tiene que tener el Espíritu Santo. Tiene que tener el Espíritu Santo. ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? En Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El que ha creído, el que ha aceptado, ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y entonces, ahora, ¿qué te queda? Llenarte del Espíritu Santo. Pero ¿de qué manera me lleno del Espíritu Santo? No te llenas del Espíritu Santo solo por alabanza, cantando y después sales y se te olvidó todo. No, es una parte, sí. Pero tú te llenas del Espíritu Santo a través de la palabra del Señor, estudiando, escudriñando. La llenura del Espíritu Santo es aprender a depender 100% ¿de quién? De Dios. Cuando tú aprendes eso, entonces estás tú lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué más soy lleno del Espíritu Santo? Porque ¿cómo me lleno del Espíritu Santo? ¿A través de qué? A través de la oración. Solo a través de la oración tú puedes conversar ¿con quién? Con Dios. Me gusta mucho lo que decía dibujando el círculo Mark Batterson. ¿Qué decía? Que la oración es aquella que toca el corazón ¿de quién? De Dios. Me gustaba esa frase. La oración toca el corazón de Dios. La palabra te habla de lo que Él te quiere decir. Pero eso necesito tener un tiempo íntimo. ¿Cuál es? El ayuno. Necesito ayunar. Ay, no, qué pereza, pastor, ayunar. No. Necesitas ayunar. Necesitas tener un tiempo para conversar con Dios. Un tiempo donde dependes de Él. Donde dejas de hacer todas las cosas que están acá para poder tener comunión con Dios. De tres maneras yo me lleno del Espíritu Santo. No en ninguna parte de las emociones. De la palabra, de la oración y el ayuno. Lleno. Entonces, si usted mira a un hermano que no ora, que cuando usted le pregunte, hermana, ¿cuándo fue la última vez que leyó la palabra del Señor? El domingo cuando usted me hizo, y encima tampoco traje Biblia, sino que tuve que coger una que estaba ahí. No podemos poner frente a la iglesia, porque no está escudriñando la palabra. Y si no está escudriñando, entonces, ¿de qué manera él podría aconsejar, podría instruir? ¿De qué manera podría matar primero su propia carne? Imposible. Segundo, llenos ¿de qué? De sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría dice que es el principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? A Jehová. Temor no de miedo, temor de reverencia. Entonces, la persona que es sabio es aquella persona que tiene reverencia. ¿A quién? Al Dios Todopoderoso. Yo le miro que tiene reverencia. Yo lo miro que en sus palabras siempre está Dios primero. Nunca está, es que yo tengo esto, es que yo he hecho esto. No, es que Dios me lo hizo. Y agradezco a Dios porque Él es bueno. Y agradezco a Dios por la vida que me ha dado. Y cuando habla palabras que cuando viene una persona a decir algo, dice, no, eso sí yo no sé. Lleno ¿de quién? De sabiduría. Sabe tomar buenas decisiones. Da buenas decisiones. 3. Tienen que guardar el ministerio ¿de quién? De la fe. O sea, tiene que haber creído en Cristo y tiene que saber enseñar, aprender, decir de la doctrina del Señor, hablar acerca en su testimonio. Entonces, mis queridos hermanos, tres requisitos espirituales para ser diáconos. Ser lleno del Espíritu Santo. Yo estoy seguro que aquí todos están llenos del Espíritu Santo.
llenos de sabiduría y guardan la fe con limpia conciencia. Miren nomás, ahora están siendo evaluados y ustedes ahora se están evaluando, seguramente se están evaluando. Miremos entonces ahora los 7 requisitos morales que pide el Señor en la carta de Timoteo. Regresamos nuevamente a nuestro versículo, a nuestro texto, en 1 de Timoteo 3, 9. Perdón, en el 8, y dice: los diáconos asimismo deben ser honestos. Aquí va a hablar un requisito en general y después nos va a dar 3 prohibiciones. Pero para mi vista, es que aquellas 3 prohibiciones es para poder llegar a lo primero, que es ser honesto. Ser honesto, yo buscaba mirar en realidad qué significa ser honesto. Pero no me gustaba cómo muchos lo describían, pero me gustó bastante de la manera que lo dice la versión de la Biblia Dios habla hoy. Dice que honestos son hombres respetables. Ahora la nueva versión internacional dice que honesto es las personas dignas de respeto. Entonces, si sacamos una conclusión de todo esto, entonces, ¿quién es honesto? La persona honesta es aquella persona que es digna de respeto, que le tienen respeto, que en la congregación le respetan. Entonces, el primer requisito en las cosas morales es que tiene que ser honesto. Y usted ahora diga: gracias, Señor, porque yo soy honesto. ¿Y la persona honesta cuál es? La persona que tiene buen testimonio. Mirábamos nosotros en Hechos capítulo 6, versículo 3, que decían que tienen que ser llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, pero de buen testimonio. La persona honesta es la que tiene un buen testimonio, y por su testimonio son respetados. ¿Dónde? Dentro de la iglesia. Qué lindo, qué lindas características que empieza a buscar entonces aquí. Y ahora empieza entonces las prohibiciones, ¿vale? Aquí empieza 3 prohibiciones. Entonces, para mí, el hombre honesto es aquel que dice sin doblez. Sin doblez. Analicemos entonces sin doblez. Sin doblez es que nunca falta su palabra, que es de una sola palabra. Usted ha escuchado esto de que anteriormente no se tenía que firmar papeles, acuerdos. ¿Por qué? Porque decía: yo te doy mi palabra. Con la palabra se hacía todo, hermanos. Con la palabra. Anteriormente no se firmaba cosas, porque el romper la palabra no era algo honesto, era algo criticado, era algo vergonzoso. Y lo que viene a decir Pablo dice: hey, yo lo que quiero es que tú seas honesto, y entonces lo que quiero es que no quiebres tu palabra. Que dentro de la iglesia, hermanos queridos, aquí dentro de la iglesia no tendríamos que romper la palabra. Y si firmamos un acuerdo, no tendríamos que firmarlo. Dentro de las iglesias hoy, ¿saben lo que hacen? Hacen una carta de compromiso. Hacen el compromiso y dice: firme, hermanita, el compromiso. Y tiene que ir y tiene que ir. Quite eso. ¿Cómo que carta de compromiso? ¿Por qué están queriendo hacer firmar cartas de compromiso? Aquí dice que tienen que ser sin doblez. Dentro de la iglesia, nosotros tenemos que decir lo que decimos, hacemos, actuamos sin doblez. Ahora mire lo que dice en Proverbios 20:19. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. El chismoso, el que critica, el que habla de una persona, el que no está de acuerdo de algo y va y critica, entonces él es un hombre sin doblez. Por el otro lado, ¿quién más es un hombre sin doblez? Es aquel que tiene una doble personalidad. Una doble personalidad. En la iglesia soy una cosa, en la casa soy otra cosa, en el trabajo soy otra cosa. Y cuando se les dice que usted tiene que ser en la iglesia, en el trabajo, se enfadan. Pero tenemos que decirlos. Porque es un requisito, porque la iglesia quiere prepararle para que usted coja un cargo honroso para servirle y honrarle al Señor. Pueda llegar al diaconado. Una persona sin doblez es una persona de doble cara. Hoy muestra una cara, mañana muestra otra cara. Incluso ya le conocen.
Y le, oiga, ¿qué le pasa? No, tranquilo, ella es así mismo. Hoy está así, mañana ya cambia. No, a nosotros tienen que decirnos, como cuando le miró el rey, cuando le miró a Nehemías. Y le dijo, Nehemías, ¿qué te pasa? Tu rostro está pálido. Y le dijo, es por mis hermanos. Eso quiere decir que su rostro siempre estaba espléndido y sabía que si tiene un rostro pálido es porque algo le pasa. Porque algo le pasa. Y si está contento, alegre, ese es el semblante. Entonces, ese no es de doble cara. Es voluble. Hoy está de buenas, pero mañana de malas. Mañana, pobre perro, se asomó y patada y te retiras. Pobre perro, ¿pero por qué me pegas? Porque te cruzas en el camino. Pero si te cruzaste tú mientras yo venía. Por si acaso, ¿no? Por si acaso. Es falto de palabra. Hoy dice una cosa, mañana no lo cumple. Son pocos cumplidores con sus compromisos. No les gusta cumplir. Ofrecieron una cosa, después no lo cumplieron. Son muy temperamentales. Están contentos con su humor, pero después cambian. Eso hay que corregir. Eso hay que corregir. Y todos ellos son muy pocos sinceros. Venimos entonces al tercer requisito moral. ¿Cuál es el tercer requisito? Hemos dicho el primero, ser honesto. El segundo, ser sin doblez. El tercero, no dados mucho ¿qué? Al vino. Él ahí está, pastor. No mucho al vino, dice. O sea, poquito sí podemos. ¿Poquito hasta cuánto? Hasta cuando te pones contento. Hasta cuando después ya no puedes parar. Ay, pero si Jesús hizo el vino y les dio vino, entonces Él mismo hizo el vino para que nos... Miremos qué es lo que dice ahí. ¿A qué está queriendo representar el vino? Hacer presentación al amor. Se había acabado el amor dentro de las bodas. Y no va a hablar mucho sobre el vino. Pero miren, aquí dice, en Proverbios 21 dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborota. Y cualquiera que por ellos hiera no es sabio. ¿Qué decía que tenía que tener en los requisitos espirituales? Tenía que ser sabio. Pero el que está dedicado al vino, hermanos queridos, no es sabio. El alcohol ha destruido familias. El alcohol ha destruido esposas. Por medio del alcohol ha habido agresiones a esposas, a hijos. Por medio del alcohol. Ahora aquí en Madrid, muchas personas se han ido y han denunciado a sus esposos. ¿Y saben dónde han terminado? Han terminado en la prisión. 2 años, 3 años. Lo que ha hecho el alcohol. El alcohol daña los corazones. Alguien dice, no, es que yo tengo que tomar fuerza para hablar. No tienes que tomar fuerza, no tienes que tomar alcohol para hablar. No, las cosas hay que sentarse y hay que hablarlas y hay que decirlas. El alcohol destruye al ser humano. El alcohol deja en la pobreza. Hay muchas personas que tienen mucho dinero, pero el alcohol les ha llevado ¿a dónde? A la misma miseria. Eso es lo que hace el alcohol. ¿Y qué es lo que dice aquí? No mucho es el vino. Cuando nosotros leemos en 1 de Corintios, miramos que los corintios sí se pasaban, ¿verdad? Porque ellos dicen que empezaban a celebrar la Santa Cena. Y cuando ellos se daban cuenta, así es que dice, no mucho al vino, pero se daban cuenta y estaban borrachos. Dentro de la iglesia, si ustedes leen 1 de Corintios, dice que se emborrachaban, acabaron el propósito. Entonces, ¿nosotros qué? No al vino. No, porque de pronto le endulza y después usted acaba endulzado. Y cuando usted se da cuenta que ya pasó, es cuando usted, ay, mi cuerpo, oiga, se templó. Estoy más ligerito. Cuidado. Entonces, miremos el cuarto requisito. El cuarto requisito es no codicioso de ganancias deshonestas. En Eclesiastés 5:10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Mire, este es el hombre de sabiduría, Salomón, el que tenía todo. El que ama el dinero no se saciará ¿de quién? Él tenía todo el dinero del mundo, Salomón. Fue en sabiduría. Y tuvo todo. Pero él te dice, mira, el que ama el dinero, el que busca el dinero, el que se postra sobre el dinero, el que hace todo lo que sea por el dinero. No, el dinero no te va a saciar porque yo he tenido todo, pero nunca me ha saciado.
Solo el amor de Cristo es el que sacia nuestras vidas y nos hace descansar ¿en qué? En paz. El que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Vanidad y de vanidades. Hoy empezábamos leyendo Eclesiastés con los hermanos cuando orábamos. El codicioso de dinero, ¿quién es? O el deshonesto, ¿quién es? Es aquella persona que pide prestado dinero y crece su empresa, pero no paga, estafa, no paga a los trabajadores, no les paga de qué manera tienen que darlos, les explota, no pagan la seguridad social, hace trabajar en negro. Es codicioso. ¿Quién es la persona más codiciosa? La persona que presta dinero y presta dinero, ¿sabe qué? Al interés, como si fuera un chulquero. Esa es una persona codiciosa. Está creciendo su dinero a través de explotar ¿a quién? Al necesitado. Aquella persona codiciosa es aquella persona que llega y se asocia con aquellas personas o con los negocios que son ilícitos. Y esto me gustó mucho. ¿De quién estamos hablando? De las personas que lavan dinero. La vida fácil, lave dinero. No que lave dinero con el jabón y meta a la lavadora, no. ¿Quién es la persona que lava dinero? Mire, dice, el lavado de dinero, también conocido en algunos países como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de dinero, blanqueo de capitales o legitimaciones de capitales, es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales, tráfico de drogas. Entonces el que lava dinero está metido con el dinero de tráfico de drogas, contrabando de armas, corrupción, desfalco, fraude, crímenes de guante blanco, prostitución, extorsión, trabajo ilegal y al último, terrorismo. Solo si dice lavado de dinero, mire todo lo que está detrás de ese dinero. ¿Aquella persona podrá estar dentro de la iglesia liderando como un diácono? No, porque va a querer también de la misma forma hacerlo aquí. No, mis queridos hermanos. Miremos el quinto requisito. El quinto requisito dice de limpia conciencia. ¿Cuál es la persona de limpia conciencia? La persona que tiene limpia conciencia es aquella persona que puede dormir en paz. Yo le escuché algo que decía hermano Alfonso y me gustó y le voy a decir. Decía, oiga hermanito, ¿qué tal durmió? Le preguntaba ahí una hermana. Dice, oiga, no sé, pero yo he dormido como un bebé. Entonces creo que niños van creciendo, ya cuando son mayores se convierten como un bebé. No es que está todavía joven, hermano Alfonso, pero él decía, he dormido como un bebé. El que tiene limpia conciencia duerme como un bebé. El bebé duerme, despierta, mira por ahí su leche y ya está. Él no se preocupa de nada, el que tiene limpia conciencia. Él no tiene nada en su corazón. Él vive con todos en agrado. Y cuando tuvo algo, pues lo arregla. Mire lo que dice en 1 de Timoteo 1, 18 y 19. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas en una buena milicia, manteniendo la fe y la buena, ¿qué? Conciencia. Conciencia. Tener limpia la conciencia es lo mejor, es descansar. ¿Por qué viene el estrés? Porque empiezas a pensar cosas. ¿Por qué viene se me fue esta enfermedad? La depresión. ¿Por qué? Tantos problemas, tantas cosas que no llevas ahí. No, hermanos queridos. Hay que mirar y hay que tener buena conciencia. 6. Ahí nos vamos a irnos al versículo 12 de 1 de Timoteo 3:12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. Hermanos queridos, lo que está diciendo aquí es que tienen que ser fieles, tienen que ser puros los diáconos. Maridos de una sola mujer, no de otra mujer. Y bueno, aquí habla también Pablo, en ese tiempo hablaban sobre la poligamia,
donde en la culturalmente estaba aceptado 2 que 3 y si podías mantener 4, 5. Pero mis queridos, aquí Pablo viene y dice que tiene que ser marido de una sola mujer. No con 2, no con 3. Marido de una sola mujer. ¿Tiene que ser quién? El diácono. ¿Y por qué tiene que ser marido de una sola mujer? Porque después va a venir el último requisito. ¿Y cuál es el último requisito? Que dice que gobierne bien sus hijos y sus casas. Que sepa gobernar bien a su familia. Que sepa ser de testimonio a su familia. ¿Sabe cuál es el requisito que yo digo para saber si el hermano es quien es en la iglesia? Solo tenemos que ir a preguntar a quién, al hijo pequeño. Mi hijo, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo? Oiga, mi papá, él ora, siempre pasa orando, leyendo. Hasta ya me ha contagiado a mí. Gloria sea al Señor, pasa orando. No, mi papá así como está aquí en la iglesia. Que no sea como un niño, dijo una vez. Pastor. Y no se iba de la iglesia. Ya, hijo, hay que irnos ya de la iglesia. Vamos a hacer. No. ¿Por qué no te quieres ir de la iglesia? Es que yo quisiera vivir aquí en la iglesia. ¿Por qué quieres vivir aquí en la iglesia? Mira, solito, ¿cómo vas a...? No. ¿Sabe por qué? Porque mi papá, aquí es otro papá, aquí me da abrazos, le da besos hasta a mi mamá. Pero cuando llego a casa, en vez de dar un beso, le da un palazo en la oreja, ¿no? A nosotros nos habla, a nosotros nos maltrata. Entonces yo quiero vivir aquí en la iglesia porque aquí mi papá es bueno. Hermanos queridos, nuestro testimonio, ¿en quién? Nuestros hijos. ¿De qué manera es? Y hablábamos este viernes acerca de la familia, que el hijo no tiene que enamorarse del Dios del Padre, sino que el Padre tiene que presentarle a un Dios todopoderoso que lo pueda mirar. ¿Pero en dónde lo va a ver? En su vida, en su vida. Mis queridos hermanos, y con esto ya voy a ir culminando, porque la semana que viene vamos a mirar qué tan privilegio y qué tan hermoso es ser diácono. Hoy hemos visto que el diácono o el servicio es brote ¿de quién? Brote del amor. ¿Por qué usted sirve, mi querido hermano? Por amor. ¿Y qué amor? El amor que le ha puesto Cristo en su corazón. Por eso significa ser diácono. Diácono significa ser servidor. Miró ya las características y usted mire en su vida. Soy un hombre honesto, soy un hombre que lo que digo llego a cumplir. Está muy bien mi testimonio. Y mi querido hermano, quiero ir cerrando con esto. Mire nomás. Quite de su boca esta palabra. Hermano querido, nosotros queremos que usted nos acompañe como diáconos. ¡Ah! Es que yo no tengo tiempo. No, es que yo, eso sí. Tiempo yo no tengo. Tiempo, yo tengo. Dígale allá al hermano César, él parece que tiene tiempo. Dígale a la hermana Jimena y ellos, parece que ahí viven ellos, no sé. Dígales nomás a ellos. Diga ya, dígales. Mis queridos hermanos, ¿sabes lo que Dios te va a decir? Es lo siguiente. Y te dice, mira, yo quiero que sepas algo. Yo quiero que sepas algo. Bueno, tú me dices que no tienes tiempo. Pero Dios dice, ¿por qué no tienes tiempo? Y dices, es que no tengo tiempo por mi trabajo. No tengo tiempo por mi familia. No tengo tiempo por mis estudios. No tengo tiempo por los quehaceres de la casa. No tengo tiempo porque es que toca limpiar y limpiar. Y Dios te dice, pero quiero que sepas, mira que, ¿sabes quién te dio la casa? La casa te di yo. ¿Sabes quién te dio el trabajo? El trabajo te di yo. ¿Sabes quién te dio esa familia? La familia te di yo. ¿Sabes quién te está permitiendo estudiar? Te estoy yo permitiéndote estudiar y te estoy dando sabiduría y entendimiento. Y tú ahora me vienes y me dices que no tienes tiempo. Entonces tendré que quitar todo esto para que tengas tiempo.
tendré que retirarte todo esto para que tengas tiempo. Nunca le digas a las cosas de Dios no. Siéntete privilegiado si te llaman y te dicen, dile gloria al Señor, aquí estoy. Y dices, pero le quiero decir las verdades, pastor, es que no tengo tiempo. Pero ahí es cuando se vuelve hermoso. ¿Sabes por qué? Porque cuando no tienes tiempo y Dios dice, es verdad, es que no tienes tiempo, pero en eso de lo que no tengo tiempo, yo le voy a poner primero a Dios si Dios quiere, y yo le voy a ir acá a Dios primero. Y Dios dice, por eso te escogí, porque al que no tiene tiempo, saca el tiempo de donde está y me pone primero a mí, y todo lo de acá atrás es añadido. Así es Dios. Nunca le digas no al querer trabajar al Señor. Hermano, ayude a fregar. Gloria sea al Señor, fregar a la iglesia, limpiar. Para el Señor. Nunca diga no tengo tiempo. Y cuando no tenga tiempo, ahí va a mirar Dios su corazón en realidad. Si Dios está primero o está último. Eso es lo que el Señor quiere. Recuerde, diácono. Ay, soy el diácono de la iglesia. Soy el servidor de mesas que visito y estoy ahí ayudando. El que quiere ser grande en el cielo, sirva en quién, en la tierra. Y yo creo que aquí todos mis hermanos tienen esas características de ser diáconos, diáconas. Y yo quiero hoy invitarte y queremos cerrar con esta alabanza. Que tuvimos un tiempo precioso el día viernes, el tiempo de la vigilia, y queremos cantarlo como especial. Queremos darlo como especial y queremos cerrarlo, y queremos decirlo que Él es santo, porque nuestro Dios Todopoderoso es santo. Él es único, Él es el único santo, santo y santo. ¿Y sabes cuál es lo hermoso? Que a los santos Dios está llamando. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro. Santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro. Santa es su sangre derramada en la cruz. Te agradecemos, Señor, porque tú nos has llamado, Padre. Así como tú eres santo, dice vosotros también ser santos, ser apartados. Por su sangre por el madero, a Él no le mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca. Le hieren, le golpean, pero Él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Y santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro. Santa es su sangre derramada en la cruz. Y santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro. Santa es su sangre derramada en la cruz. Amado Jesús, te agradecemos, Padre, por tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Pero también estamos seguros que un día tú vas a venir y dice que todo ojo lo verá. Y creemos en tu palabra, Señor Jesús. Creemos en ti, Padre querido. Solo tú eres nuestro Dios santo, 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 santo. Y todos lo verán, como Rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El Cordero y León reinará, y todos lo verán, como Rey
volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará, y todos lo verán, como Rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como Rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Como Rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará, y todos lo verán, como Rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Señor Jesús, todos un día te veremos, Padre, y te diremos, santo eres tú. Pero déjame decirte algo, el Señor un día te va a pedir cuentas y te va a decir, querido diácono, ¿qué es lo que usted ha hecho? Querido diácono, querido servidor, de tal manera, ¿qué es lo que usted ha hecho? Un día el Señor nos va a pedir cuentas. Por eso es que hoy puedes decirle, santo, 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 pensando como un servidor, como un hijo que le amas, y que hoy quiere que el Señor toque tu corazón y puedas desempeñar todas las funciones que Él quiere que tú hagas dentro de tu vida para el propósito del Señor. Te agradecemos, Dios. En la palabra del Señor dice que Él vino porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquel Jesús que vino, aquel Jesús que se humanó, aquel Jesús, y Él es santo, 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 santo y santo. ¿Y quién es Él? Él es Jesús. Aquel Jesús que entregó su vida, aquel Jesús que fue inmolado, aquel que estaba colgado en un madero. ¿Y sabes quién es Él? Él es Jesús. Aquel Jesús que vino y dio sanidad a los enfermos. Aquel Jesús que restauró la vida de las personas. Aquel Jesús que les dio identidad. Él es el Jesús de ¿quién? De Nazaret. Pero lo lindo y lo hermoso que es aquel que vino, pero vino por cada uno de nosotros, que lavó nuestro corazón, limpió nuestro corazón, puso un corazón nuevo, puso una mente nueva. ¿Y quién es Él? Él es Jesús de Nazaret. Él es el único. Por eso es que nosotros le honramos y le decimos, santo es el que vive, santo en las alturas, santo en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santo aquel es nuestro Señor, Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesús. Te agradecemos, Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén.